Muy buenos días, amigos televidentes, sean bienvenidos a Enfoque. Es un verdadero placer que usted nos acompañe en este miércoles 23 de febrero. Esta mañana estaremos abordando un tema de interés mundial. Estamos hablando del cambio climático y para ello me encuentro muy bien acompañada del joven Jonathan Méndez, y les comento que él es experto en medio ambiente y también ha participado en cumbres de cambio climático de la ONU. Así que a nuestro invitado le damos desde ya la más cordial bienvenida. Un placer, Cecilia, para mí es un privilegio estar esta mañana acá. Muchas gracias. Excelente. Bueno, damos inicio con nuestra entrevista y queremos conocer la experiencia tuya en participar en diferentes conferencias que involucran la participación de jóvenes. Sí, mi nombre, como ya lo decía, Jonathan Méndez. Como activista juvenil he participado de diversas organizaciones de jóvenes y en ese trabajo de jóvenes apliqué para participar de la conferencia de jóvenes por el cambio climático de la ONU. Es la conferencia que preside a la conferencia a la COP26, que es la conferencia mundial sobre el cambio climático, donde los líderes mundiales se reúnen para tomar medidas para contrarrestar los efectos del cambio climático, ya que la situación que vivimos pues, es muy crítica. Y en ese sentido yo participé principalmente de la COP16, y en esta COP16 pues, se reúnen jóvenes de más de 140 países de más de 140 países, y estos países pues deliberan una declaración que también con el apoyo digital y de los jóvenes que no pueden participar, porque esta conferencia se realizó en la Universidad de Strathclyde en Reino Unido, en Escocia, en Glasgow, justamente en la ciudad de Glasgow. ¿Y cómo nace tu interés por participar precisamente en este tema tan importante, el cambio climático, y que muchos jóvenes no le toman la debida importancia? Lo ven como que eso es nada más para empresas, eso es nada más para potencias. Sí, pues inició con un grupo de jóvenes que estábamos en la universidad, y yo decía, yo he participado durante años en temas de trabajo juvenil, de desarrollo de políticas públicas, incidencia política, pero el tema medioambiental era una deuda pendiente que yo tenía como tal. Porque tenías esa espinita de querer participar, de querer aportar. Sí, querer aportar un poquito en ese tema, ya que es tan importante, y la situación que se está viviendo, el cambio climático de El Salvador y a nivel mundial es alarmante. Entonces yo dije, con el grupo de jóvenes formamos una organización de jóvenes en la universidad, y comenzamos ya a trabajar en el tema de medio ambiente y desarrollo sostenible, y en ese sentido comenzamos ya a articular acciones para la formación en primer lugar, y posteriormente acciones de incidencia también con organismos internacionales. Y el hacer ese contacto con estos organismos internacionales, ¿cómo fue ese proceso? Pues los organismos internacionales pues lanzan sus convocatorias y uno debe aplicar. Entonces así apliqué yo, me enviaron la invitación para aplicar, te piden toda la trayectoria, todo lo que has hecho, y pues tenía las fortalezas para poder ser elegido, y de esa forma pues fui seleccionado para ser delegado de El Salvador en esta cumbre de jóvenes de cambio climático como delegado de El Salvador. Sí, Jonathan, ¿y cómo es la aceptación de los otros jóvenes, amigos tuyos, compañeros tuyos que se quieren involucrar también en poder brindar iniciativas para poder contribuir al cambio climático? Pues mis otros compañeros están muy emocionados, mis compañeras también. La verdad es que este tema es tan importante, la situación que se vive, el desarrollo que no estamos viviendo como tal, un desarrollo integral, sostenible, sustentable, que cambie de raíz las prácticas antiéticas contra el medio ambiente y destructivas. Porque, entre algunas, coméntanos. Bueno, lo que pasa es que son muchas, no podemos alargar, pero digamos... Las principales causas, bueno, el tema de la basura tan dañina, sí, cuando no la sabes reciclar. Sí, podemos entrar desde lo más básico hasta ya lo más sistémico, ¿verdad? Pero digamos, en la cotidianidad de la vida de las personas jóvenes y de las personas en general, pues uno de esos es la basura. La basura es una de las cosas que yo cuando viajé noté tanta diferencia en las calles. Una cultura diferente. Sí, totalmente diferente. Escocia es uno de los países hermosos, y las prácticas... Con multas si tú tiras ahí un papelito, por más pequeño que sea. Así es, y también el tema de
el reciclaje, o sea, la basura que podemos reciclar. Entonces, el reciclaje es una de las medidas que es primaria y primordial en estos países, y que en este país pues sabemos que no, o sea, nosotros, las personas de El Salvador, revolvemos toda la basura y la tiramos y como basura, pero no. Está la orgánica y la inorgánica, los plásticos, y hacer esa separación, el reciclar, eso es también una de las prácticas que debemos de ser también amigables. Y ustedes están viendo todo eso cuando brindan esas iniciativas. En el caso de la basura orgánica, el poder demostrar a las personas que con esa basura pueden tener abonos para sus cultivos de manera natural. Sí. Dentro de las organizaciones que se está trabajando, todas las organizaciones también tienen esa cultura ambiental. Es de mucho aprendizaje. Ecoamigable, sí, la verdad es que sí. Y también el tema de incidencia ya en políticas públicas, ¿verdad? En el tema de proyectos que están en contra de la naturaleza, que pues concreto no es progreso, sino que muchas veces se tiene esa idea, ¿va?, de que el concreto es progreso y que vamos progresando, pero realmente... Que pueden obtener nada más algo tangible, algo económico, pero siempre con una repercusión, un daño hacia el medio ambiente. Sí, exactamente. Y ese daño que representa pues que la naturaleza se degrade, que haya más calentamiento climático, que no se foreste, entonces, y muchas cosas así realmente son básicas que debemos adoptar como país, y medidas que también es importante. Dentro de esta cumbre abordamos diferentes 15 temas como jóvenes de todo el mundo. Coméntanos algunos. Sí, bueno, de lo más importante es la formulación de políticas públicas. Lo que estaba mencionando, que comenzar a nivel sistémico en el país, a nivel global, todos los jóvenes. Bueno, esa fue la declaratoria global, que haya una transformación a nivel sistémico de las políticas públicas y de la forma de ver la vida, de ver la naturaleza, de ver los animales. Ustedes daban sus propias propuestas también. Sí. Justo ahí comenzamos a dar propuestas y formulamos diferentes. Como mencioné, uno de los temas importantes fue la formulación de las políticas públicas, la NCD, que son las contribuciones nacionalmente determinadas. Es lo que los países se comprometen como tal para adoptar medidas para contrarrestar el cambio climático. Y en nuestro país, pues en El Salvador, porque también participé de la COP26, que fue ya donde iban todos los países a darle seguimiento y presentar las NCD también. Bueno, nuestro país no, pues, se presentó sin hacer la tarea en cierta parte porque no había actualizado las NCD. Sin embargo, dentro de ese trabajo que estábamos realizando como jóvenes, en la COP16 como tal, donde se estaba formulando, donde esta declaratoria global que mencioné, que tiene 15 temáticas o 15 demandas, es para que los jóvenes pudiéramos ser parte de las decisiones políticas a nivel mundial. Entonces se entregó al presidente de la COP26 y también a la presidencia de Reino Unido, también, que es la que preside. Y dentro de estas políticas, bueno, de estas demandas... Dentro de las 15, estamos hablando dentro de las 15 propuestas o iniciativas que se dieron a conocer. Así es, está la formulación de políticas públicas medioambientales en donde sean integrales y a largo plazo, para garantizar una acción más allá de lo que se hace, sino que sea más pensado en el medio ambiente, y que haya un apoyo de la comunidad internacional para los países que pues... Hablando en temas económicos también, ¿verdad? Porque para llevar a cabo una acción también se necesita una inyección de efectivo. Sí, exactamente. Hay países, la comunidad internacional, los países más ricos deben ayudar a los países que son más vulnerables y que tienen menos, una condición económica menor. Y estos países deben comprometerse a apoyarlos, porque al final siempre las consecuencias las pagamos todos y todas los que vivimos en el planeta. Pero mayormente los países en condición de vulnerabilidad. Entonces, alguien puede vivir en Estados Unidos y tener prácticas antiecológicas, pero también esas consecuencias se viven también en Brasil, por ejemplo, que hay incendios, Argentina. Falta de educación e información, ¿verdad? Exactamente. Mira, yo quiero que me compartas también un poco de tu experiencia al compartir, valga la redundancia, con otros jóvenes a nivel internacional. ¿Cuáles fueron las propuestas que ellos hicieron y tú te quedaste así como, wow, son muy interesantes, deberían de ponerse en práctica?
Sí, bueno, interesante pregunta. Dentro de las iniciativas bueno, yo estuve en un grupo de trabajo con gente de Malasia, Noruega, Suiza. Totalmente diferente. Sí, totalmente diferente. Y yo me quedaba como pensativo, ¿qué ocurriría si los jóvenes pudiéramos ser escuchados? O sea, muchas veces la voz de la juventud no es tomada en cuenta. Ignorada. Sí, es ignorada totalmente. Y dentro de las prácticas, por ejemplo, el agua, por ejemplo. A veces pensamos, queremos tener agua limpia, queremos tener un agua que podamos beber cuando abramos el grifo, pero ¿cómo lo logramos? ¿Cómo logramos cambiar ese sistema de agua? ¿Cómo logramos que el agua sea un derecho humano, que se garantice a todas las personas y que podamos tener ese acceso? Entonces, toda esa participación de los diferentes jóvenes de varios países caía en el punto. Al final, las acciones cotidianas que podemos hacer, vale la pena hacerlas, pero las decisiones siempre están en el lado político. Siempre el político es el que tiene esa visión para cambiar a nivel sistémico. Entonces, las personas jóvenes debemos hacer tanto la parte cotidiana de reciclar la basura, no usar plásticos o desechables, pero también ir a la raíz, aunque es lo más difícil, ¿verdad? Pero al final las políticas públicas nacionales son las que definen. Así es. También las prácticas, bueno, de las personas. Si hay una política que sea ecológica, amigable con el medio ambiente y se practique desde las políticas públicas y se invierta presupuesto en eso, entonces cambiaría. Mira, a mi punto de vista, una política que debería ser implementada es las multas. Sí. Multas si tú tiras basura. Solo se hablaba de que la iban a implementar, pero no se lleva a cabo. Si desde el vehículo tiras basura, pues alguien que esté pendiente y te reporten ahí, tienes que pagar. Solo así, con pruebas y todo, nada más aprendemos. Sí, la verdad es que a veces, bueno, el salvadoreño promedio El Salvador la educación es malísima. Entonces el salvadoreño promedio es de 7º grado, o sea, solo el 3% tiene una licenciatura. Entonces no hay es algo sistémico, como volvemos al punto. O sea, y si no hay la educación desde primer grado, 2º grado, entonces implementarlo en la escuela. Sí, implementar la educación en la escuela para que las nuevas generaciones ya comiencen a adquirir una cultura amigable, responsable con el medio ambiente. Eso implica también un cambio, pues uno puede ir a las causas, a la raíz, a las consecuencias, pero las causas principales son súper sistémicas y que requieren una visión más allá de simplemente ver las consecuencias. Si alguien bota la basura, ¿por qué la botó? ¿Quién le enseñó a hacerlo o a no hacerlo? Desde casa, en familia, los niños son como una esponja, aprenden todo lo que tú les estás diciendo. Si el niño tira una basura y tú no le dices nada como padre de familia y se lo dejas así, pues va a llegar a edad adulta y siempre lo va a seguir haciendo. Exactamente. Y justamente las personas... Y mire, más de alguna ocasión, yo sé que tú también de pequeño tal vez tiraste algo ahí y no te llamaba la atención. Sí, por supuesto. Sí, pues como mencioné, al principio uno no conoce. Exacto. No conoce cuánto es que dura un plástico, por ejemplo, cuántos años va a durar una botella, cuántos años va a durar una lata, por ejemplo. Pero ya que tocas el tema de los plásticos, tenemos también el conocimiento de que varias empresas en el tema de responsabilidad social están implementando lo que son materiales reciclables, en el caso de las bolsas, que se degradan a veces en agua, tengo entendido, o con menor tiempo, aparte de un plástico promedio. Sí. Tarda años. Sí, justo, hay políticas también que las empresas deben cumplir y está la responsabilidad social sostenible. Y esas políticas son muy buenas y en cierta parte necesitan reforzarse. Deberían ser generales. Sí, de generales, y deberían reforzarse más, que las empresas puedan invertir en eso, porque al final todos estamos en una casa común. O sea, las empresas deben priorizar, obviamente ellas priorizan muchas veces el dinero, el incentivo económico, pero también al poder tener una cultura responsable con el medio ambiente se benefician, porque estar en un país
que sea amigable, que sea ecológico, que tenga un buen ambiente. Eso también hace crecer la empresa. También las medidas que hacen como, por ejemplo, de reciclar, de los productos que hacen, pero también sabemos que hay empresas que es todo lo contrario, que su visión es expropiarse del medio ambiente, explotarlo y dejarlo muerto. Hay muchos casos que se han visto a nivel internacional, como por ejemplo los derrames de petróleo, ¿verdad? Sí. Que tanto daño hacen a la naturaleza. Sí, justamente por tener esa visión de primar lo económico sobre... ¿A costa? Sí, a costa del medio ambiente. Y al final, como mencioné, todas las personas vivimos en este mundo y pues el clima, todos recibimos eso. Cuando llueve en la casa del rico y del pobre, ya sabemos que aquí hay una desigualdad, ¿verdad? Que aquí tenemos a unos ricos viviendo y aquí tenemos personas en situación de precariedad. Entonces, pero la lluvia les va a caer a ambos. Así es. Obviamente a quien va más a afectar es a las personas que viven en una champita. Así y el rico pues que tiene la gran empresa pues se protege en su casa, en su mansión. Así es. Mira, Jonathan, muy interesante el tema que estamos abordando, pero vamos a continuar después de esta pausa comercial. A nuestros amigos televidentes les pedimos que no nos cambie porque ya retornamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos con más de enfoque y justamente estábamos abordando en el bloque anterior con Jonathan las diferentes iniciativas que los jóvenes proponen para ayudar al cambio climático. Sí, justo estaba mencionando acerca de las políticas públicas. Tan importantes. Sí, tan importantes a nivel global, una visión global. Las personas jóvenes que hicimos una declaratoria con 15 demandas específicas, hablábamos primero de la formulación de políticas públicas, ya estuvimos hablando un poco sobre eso, pero también hablábamos acerca de los grupos que deben de participar de estas políticas y que muchas veces no están representados, en donde están personas indígenas, negros, afrodescendientes. Que no se les toma en cuenta. Exacto, ¿verdad? Personas en condición de vulnerabilidad, personas que tienen alguna condición de discapacidad, entonces, o cosas, o personas que su voz no es escuchada. Entonces, eso es importante también que sean escuchadas. El tema de energía, por ejemplo, es uno de los temas tan importantes. ¿Cómo vamos a manejar la energía? ¿De dónde viene? ¿Cómo vamos a utilizarla? Muchas veces se hace la explotación de los combustibles fósiles para crear políticas públicas, entonces debemos de tener una visión más integral y aprender también aspectos buenos de otros países, la implementación de paneles solares, ¿verdad? Sí, justamente. Que invierten cierta cantidad de efectivo, pero a largo plazo es realmente un cuidado al medio ambiente. Sí, justamente hay países que su prioridad es tener energía solar, y esa es mucho más limpia, más amigable con el medio ambiente. Y dentro de otros de las demandas era acerca de las finanzas y mercados climáticos, como ya mencionábamos, los países ricos pueden financiar a esos países que tienen una condición económica no estable también, que estamos endeudados, por ejemplo, El Salvador. Pero mira, Jonathan, hay una parte que estábamos comentando fuera de cámara, y es el hecho de la responsabilidad social de parte de las empresas. Si tenemos conocimiento, las empresas aportan cierta cantidad de efectivo para X proyectos, pero ¿qué tal si las empresas se
unieran y promocionaran su responsabilidad social en el tema del medio ambiente. Sabemos que hay organizaciones, hay instituciones que realmente están velando para dar iniciativas para el cuidado del medio ambiente, pero que se necesita efectivo, como ya dijimos. Sí, justamente la inversión económica en este tema es trascendental. Es que no podemos hablar de medio ambiente sin ver la parte económica, porque la parte económica está inmersa en él. Se necesita. Son decisiones económicas, o sea, incluso en la casa, cuando uno va a reciclar, uno tiene un basurero, pero si dice vamos a reciclar el plástico, el papel, la orgánica, la inorgánica, tenemos que comprar 4 botes de basura, recipientes. Entonces eso es una inversión económica, aparte de la decisión, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con cada uno? Inviertes tiempo, pero es parte de una cultura. Sí. Y de no verlo como un gasto, como decir vamos a gastar, sino una inversión, sí, porque es algo que hacemos por nuestro planeta, por los animales, por las plantas. He visto que El Salvador es el segundo país más deforestado de Latinoamérica después de Haití. Mira, y ahora últimamente con tantos incendios forestales que estamos a full, sí, en alerta roja. En alerta roja, estamos en alerta roja, es alarmante lo que está pasando, el cambio climático nos está afectando. Quizás podemos hacer la de hacernos, no está pasando nada, pero realmente es una emergencia global, es una emergencia mundial, y que aunque estamos en una parte tropical y los efectos no son tan fuertes como ya en el sur o en el norte directamente, donde el cambio climático afecta más, sin embargo hay cambios. Lo vemos en los cambios de invierno, que se retrasan las lluvias, que en un día caen lo que caería en una semana. Un clima medio tosco, como dicen sí, por ahí. Un clima que nos está afectando los cultivos, está afectando la producción, la pesca, la ganadería, todo esto afecta. Pero mira, a veces solo ponemos en culpa a las grandes empresas o a la gran mayoría, pero en el tema que estamos abordando de los incendios forestales, las autoridades están haciendo el llamado a la población a que evite la quema de basura, de maleza seca, pero realmente lo ignoran. Sí, la población, como mencioné, ¿verdad? Tiene mucha culpa. Sí, tiene parte de la responsabilidad. Somos responsables por El Salvador. No podemos hacernos del ojo pacho cuando botamos basura, cuando quemamos la basura. Por ejemplo, las hojas, las personas las queman. Y las hojas esos vientos, las llamas se propagan. Sí, y también que las hojas no son basura. Las hojas son abono orgánico para el césped, para las plantas, y para los llevar árboles. Un proceso. Sí, y justamente eso es importante, comenzar a sensibilizar a la población, y justo estos espacios de entrevistas son para eso, para que la población entienda de que no puede estar haciendo lo mismo. Exacto. Que no puede tener esa cultura antiética, antiecológica, sino que debe pensar en las futuras generaciones. Jonathan, hablemos también de un tema que yo sé que tú por ahí te encuentras muy seguido, las famosas mascarillas. Sí. Ni siquiera le revientan los agarraderos de acá y solo las tiran, y vemos promontorios a veces en ríos, cerca de mares. Realmente es un contaminante bastante fuerte que nadie le está prestando atención, cuando fácilmente incluso las empresas llevan las bolsas llenas de mascarilla, cuando fácilmente, valga la redundancia, pueden quemarlas. Sí, justo dentro de las medidas que debe adoptar las empresas, la ciudadanía, debe ser el reciclaje también, el buscar las formas de que estas mascarillas no afecten, no lleguen al mar, que no puedas, digamos, tener una mascarilla y deshacerte de ella. ¿De qué forma te vas a deshacer? ¿De qué forma? O cómo, y entramos con el mismo del reciclaje, de cómo vamos a hacer para adoptar medidas desde nuestra cotidianidad para que esto no afecte, porque al final todas las personas que vivimos acá somos las afectadas. Así es. Y vuelvo al punto, ¿verdad? Lo más importante, si vamos ya a las causas son esas, ¿verdad? La gente tiene una visión antiecológica, no le importa, se quita la mascarilla, la bota en la calle, la tira. ¿Y los animales? Los animales no los cuidamos, entran también en eso, de que son parte de nuestra naturaleza. Todos los animales tenemos que aprender a convivir con ellos, con las mascotas también, pero entramos en eso. Esas son causas, las consecuencias son el tema de educativo.
Así es. En otros países, por ejemplo, desde pequeños se les enseña, ya tienen una visión más colectiva. El Salvador lastimosamente tiene y que una lo visión... implementan en las escuelas Sí, también. sí, El Salvador lastimosamente tiene una visión un poco más individualista. La educación es un poco así, de que resuelve las cosas tú solo, tú puedes, y no pensamos... Hay que ver. Sí, hay que ver. O sea, pero no pensamos en la colectividad, en que todas las personas, como he mencionado, vivimos en una casa común, que mis decisiones en mi casa afectan también a mi vecino, a las personas que viven en mi comunidad y a nivel general a mi país. Entonces, si tuviéramos esa visión más colectiva, más de país, las cosas serían diferentes. Entonces, pero también entra lo sistémico, a cambiar la educación. Y tomar una iniciativa también. Sí, las dos cosas, no deben de ir desligadas, porque entonces si le echamos la culpa a los demás y no adoptamos nuestra propia responsabilidad, ¿en qué estamos? Así es. Mira, he tenido la oportunidad también de compartir en entrevistas con personas que impulsan iniciativas para el cuidado del medio ambiente, y me comentaban que a veces en las playas hay mucha basura tirada, pero realmente no hay recipientes para que las personas que anden visitando la playa vengan y coloquen la basura ahí. Sí, justamente no hay recipientes, y esas deben ser políticas públicas. Deben ser prioridades. Prioridades, deben ser obligatorias, que las empresas, las comunidades, incluso las directivas donde hay comunidades, las residenciales tengan justamente estos basureros, que hayan personas que para se encarguen. Para que no haya excusa. Sí, para que no haya excusa, porque realmente entra en el tema ese, pero también la educación. En Corea, por ejemplo, a las personas que recogen la basura andan de blanco, con guantes, y van caminando despacio en la calle y recogen así las basuritas, pero o sea, no, prácticamente las calles están limpias. Pero hasta acá, hasta que estamos en inundación, empiezan a hacer revisiones, a empezar a sacar la basura de esos tragantes. Sí, justamente es importante eso, ¿verdad? De que hasta que vemos ya las consecuencias de nuestras prácticas, pues nos quejamos y le echamos la culpa, pero es que miren, es que nunca vienen, y tenemos que ir ya cambiando ese chip y poder pasar de la protesta a la propuesta. ¿Qué proponemos? ¿Cómo cambiar esta cultura salvadoreña, que también es así, ¿verdad? Que la cultura es muy dada a lo rápido. Es momento de cambiar, sinceramente. Es momento de cambiar. Bueno, continuemos con las 15 iniciativas que me estaba comentando anteriormente. Sí, movilidad y transporte, por ejemplo, era una de las prioridades a nivel global. Todo el mundo, todos los países quieren tener un transporte de energía, eléctricos, que puedan ser amigables, que ya cesen los combustibles fósiles. Para evitar ese humo contaminante. Sí, ese humo, eso es horrible. Eso contamina tanto, daña la capa de ozono y produce efectos que estamos viéndolos ahora nocivos para este cambio climático. Entonces, el poder invertir. Pero si hablamos de ese tipo de transporte, estamos hablando de que bajaría muchísimo el imperio de la gasolina. Oh, sí, justamente es lo que estamos diciendo. Porque sí, ya se habían implementado vehículos que funcionaban de esa manera, pero como que no les daban el aval por lo mismo, porque caen los precios de la gasolina. Sí, justamente son intereses económicos, y esto no solo se ve a nivel de país, esto a nivel global. Cuando ya se tomaban las decisiones políticas, ya en la COP26 también justo era eso, el lenguaje. Ese tema. Sí, el lenguaje que se usa, por ejemplo, para referirse al combustible, a los combustibles fósiles, era algo pues con mucho miedo y mucho temor, porque hay duros intereses en esto. Así es. Entonces, porque son no efectos. tan fácil se pueden obviar. No, y también por la inversión que representa tener un carro eléctrico, por ejemplo. Y que son inversiones que... Pero a largo plazo es un sinfín de beneficios los que encontraría. Exactamente, es de tener una visión a largo plazo, y justo de los jóvenes proponíamos que pudiera haber un fondo de transparencia y de tecnología para transporte limpio, y que hubiera un intercambio de conocimientos entre los países que tienen estas tecnologías, porque son tecnologías. Y bueno, hay automotores que también trabajan a fuerza de luz solar, ¿verdad? Sí, con paneles. Exactamente, y cómo poder tener esos conocimientos para replicarlos acá, también las culturas, ¿verdad? Entramos nuevamente en la educación, que cómo vamos a sensibilizar a la gente para que use la bicicleta, por ejemplo. En este país no hay ciclovías así en todo. Bueno, y si andas por ahí, lo que te puede pasar es un accidente. Sí, exactamente, pero ¿cómo cambiar el chip? ¿Cómo cambiar el chip para tener una bicicleta, para poder utilizarla y poder
tener esa, que aparte es un beneficio para la salud, también poder cuidarse, ¿verdad? Cuidar el medio ambiente. Mira, nos vamos nuevamente a pausa comercial, no sin antes comentarle a nuestros amigos televidentes que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, usted tiene que llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva la medicina hasta la puerta de su casa. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos abordando acá en la entrevista de Enfoque diferentes iniciativas que impulsan jóvenes para el cambio climático. Sí, justo estábamos hablando nuevamente de las políticas. Así es. Cómo desde la juventud estábamos proponiendo la juventud a nivel global, porque la Declaración Global de Juventud se encuentra en la página de COP16, está en inglés, pero habla de 15 demandas que los jóvenes proponemos para que haya un cambio a nivel sistémico. Que algunas no se pueden realizar al 100% por diferentes intereses políticos, económicos. Sí, justamente el tema económico, la visión capitalista, la visión económica que permee más el tener dinero que lo cuidar. Tangible. Sí, lo tangible que es tener una cultura de desarrollo. Es oxígeno puro, ¿verdad? Sí, sí. Y dentro de estas demandas también hablamos del tema de salud, por ejemplo. El tema de salud es tan importante y más ahora por la pandemia. ¿Verdad? Sí, Las farmacéuticas. sí, y ahora en temas de pandemia, 2 años llevamos ya, creo que en marzo cumplimos ya 2 años de estar en la pandemia por la COVID-19 en El Salvador, en otros países pues ya cumplieron los 2 años, pero cómo ha cambiado ya ahora el tema. Toda la perspectiva. La perspectiva. Antes andar en mascarilla, alguien que anduviera en mascarilla en la calle hace 3 años era como, era rara la persona. Sinónimo de una enfermedad muy fuerte que la persona portaba. Sí, pero ahora ese chip ya cambió. Entonces, y ahora post pandemia, ¿cómo va a ser nuestra reacción? ¿Cómo vamos a vivir ahora? Entonces, dentro de esa estaba una de las demandas era que pues hubiera también una visión interconectada entre la salud y el medio ambiente. ¿Por qué? Porque nos encontramos en una crisis, emergencia sanitaria, y los sistemas nacionales de atención médica deben ser fortalecidos, y las políticas también, y los programas para la resiliencia climática, la sustentabilidad, la investigación, y las personas del sistema de salud deben de adoptar e implementar medidas también en el hospital ecológicas. Y eso es bien importante porque ahora ¿qué hacen con todos esos desechos el personal de salud? Exactamente. Estamos hablando a nivel mundial, cuántos hospitales utilizan indumentaria, utilizan tantas cosas que tal vez podrían reciclar. Sí, justamente, cómo cambiamos la visión de la salud a una visión más integral y también de cuidado al medio ambiente. ¿Y crees tú que le falta bastante al sistema de salud? Sí, yo creo que en esa parte. Sí, yo creo que como mencioné hay muchos desafíos en donde a mí personalmente me gustaría ver a jóvenes también en todos estos temas. Y yo sé que hay, pero hay temas que muchas veces no los abordamos como jóvenes. Y mira, que muy importante el tema de la salud. Sí, que es muy importante. Por ejemplo, que hayan doctores que se metan en el tema de cambio climático también para cambiar ese chip. Entonces eso era bien importante y que también desde la juventud lo proponíamos. Ahora, otro de los puntos también era la justicia climática y los derechos humanos, que instábamos a todas las partes a respetar, proteger y cumplir y promover los derechos humanos en la acción climática. Es decir, que hayan medidas para abordar, a cuidar a las personas que protegen el medio ambiente. Latinoamérica es el país donde más... ese apoyo también. Sí, porque Latinoamérica es el país donde más defensores de la naturaleza han sido asesinados. Entonces, ¿pero por qué motivo? Tal vez porque están cuidando alguna reserva forestal que tiene tal vez intereses políticos de X personas. Sí, políticos económicos de las empresas. Muchas veces, bueno, conocemos el caso de Berta Cáceres en Honduras,
y en otros países también, donde las empresas mismas pues saben que si se levanta un defensor climático, pues hay protesta, pero eso afecta sus intereses económicos de seguir explotando la tierra, de seguir haciendo daño a la naturaleza. Mira, la minería, tanto daño que causa, ¿verdad? Exactamente, entonces el cuidar y velar por los derechos humanos de las personas que defienden los derechos de la naturaleza, por ejemplo, es trascendental, y como jóvenes exigimos en esta declaratoria que haya esa visión de cuidado a estas personas que son grupos en situación de vulnerabilidad, porque hay intereses económicos de empresas que lo que quieren es seguir teniendo esas prácticas de beneficiarse, de sacar lucro de los bienes comunes de la naturaleza. Mira, ¿y los defensores del medio ambiente tienen alguna institución al cual puedan abocar una cierta denuncia? Pues, ¿o no existe todavía, no está implementado, pues, o no se les brinda la atención necesaria? Pues está la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, sin embargo, es deficiente. Lo toman como diferente punto. Sí, es deficiente porque El Salvador tuvo la oportunidad y tiene la oportunidad todavía de adherirse al Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú, en uno de sus apartados, habla acerca de esa protección integral para los defensores de la naturaleza, para los defensores de los derechos humanos, de la naturaleza, y era importante que El Salvador lo adoptara porque varios países lo han adoptado a nivel latinoamericano, y adherirse al Acuerdo de Escazú era importante. Sin embargo, el país no se ha adherido, entonces está con esa deuda pendiente. El llamado pendiente para que tomen las cartas en el asunto. Así es, ese es importante. Otro de los puntos que abordábamos era el consumo y producción sostenible. Cuando vamos a comprar a la tienda, compramos los churros muchas veces, sí, que saben bien, pero ¿qué implicaciones tiene en el consumo, en las prácticas de nuestra alimentación? Afectación, aparte del plástico. Entonces, no solo tanto para el que lo consume, sino para la empresa que lo produce. O sea, cómo lo está produciendo, cuál es el material, que esa bolsa que tanto cuesta degradarse. Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo cambiar ese chip de ese consumo? Entonces, nosotros instamos a los gobiernos nacionales desde esa declaratoria a que faciliten un estándar de etiquetado de carbono para los productos de consumo, expuestos también los que consumen mucha energía. Por ejemplo, hay productos también que no tienen un reglamento como tal. El etiquetado, me hablas. Exactamente, para que las etiquetado. Personas se den cuenta el nivel de azúcar, el nivel de grasa que están consumiendo, un producto dañino. Exactamente, y también de los productos de la casa, como las cocinas y todo lo demás, de cuánta energía consume. Todo eso es necesario saberlo y evaluar conscientemente los daños. Y realmente no tenemos los datos, nada más los vamos a comprar y vemos ahí. Sí. Ay, qué bonito, decimos. Comenzar desde el microondas, ¿verdad? Del microondas, por ejemplo, o los focos. Unas ondas muy dañinas. Sí, o tener focos, ¿verdad? Cómo cambiar a LED, por ejemplo, bueno, hay ahora sistemas de ahorro, que son caros, pero de energía solar, que también es importante comenzar ya a concientizar y ver cómo hacemos. Entonces, era parte de las demandas. El tema también del agua, saneamiento de los océanos era importante. Lo demandábamos también porque el tema de los océanos, cuidar nuestros océanos, cuidar nuestras playas, ya lo estábamos desde la hablando. basura, si vas a visitarlo, pues dejar como encontraste. Exactamente. Y si puedes aún mejor, si ves ahí algo tirado, pues recogerlo. Exactamente. Otro de los puntos era también la conservación de la vida silvestre. El cuidar los animales y el medio ambiente es trascendental porque casi nadie lo hace. Sí, hay muchos animales que están extintos, entonces como desde esa cacería también de animales, ¿verdad? Sí. Los famosos periquitos. Sí, se acuerda, bueno, las tortugas. Exactamente, cuando mencionan los periquitos, yo recuerdo hace años que uno pasaba por el parque infantil y veía un montón de periquitos. Sí. Pero ahora ya, ¿dónde están? ¿En qué lugar? Los vemos por ahí que los llevan en una cajita. Sí, o por ejemplo los ríos también van. Bueno, sabemos el río Selguate que está súper contaminado, pero ¿qué significa Selguate? Río de agua cristalina. Entonces, nada que ver. No, desde que pero ahí comemos los famosos rábanos, sí, ¿verdad? Bien nutritivos. Imagínate, pero esa zona industrial, bueno, con la industrialización de Soyapango, porque Soyapango es un municipio industrializado, entonces, pero ¿qué implicó? ¿Qué consecuencias ha tenido para el medio ambiente? Entonces, ¿cómo cambiar a tener esas prácticas? Ya hablamos de la empresa, a tener esas prácticas amigables con el medio ambiente, sostenibles, sustentables.
Otro de los puntos, que son varios, pero ya finalizando. Ya varios. Sí, la transparencia en la tecnología, la transferencia de tecnología e innovación, cómo los países ricos pueden compartir nuevas tecnologías que van descubriendo, porque el incremento de la tecnología ha sido wow. Hace unos años el BlackBerry era uno de los teléfonos que uno decía wow, pero ahora es como nadie quiere un BlackBerry, todos quieren el iPhone, todos quieren un teléfono inteligente. Entonces, más reciente, más sí, moderno. pero ¿qué repercusiones tiene con el medio ambiente? Hay países que tienen nuevos sistemas para proteger el medio ambiente. Entonces, como las tecnologías, y no solo de celulares, sino también de otras tecnologías que benefician y aparatos saber médicos. También deshacerse de un dispositivo. Hablamos de las baterías también, que causan hasta erosión si tú la tiras en el suelo. Tienen que informar bien a las personas. Exactamente. Mira, nos vamos nuevamente a pausa comercial. A nuestros amigos televidentes le pedimos que no nos cambie, porque ya retornamos para finalizar el programa Enfoque. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Y seguimos con más de Enfoque, abordando las diferentes iniciativas que se proponen para un cambio climático. Sí, justo la última para mencionar, el arte, cultura y patrimonio. Uno de los temas esenciales que discutíamos con los jóvenes de todo el planeta era eso. Los aerosoles. Sí, sí, también eso, pero parte de la inversión en sistemas de mitigación para proteger comunidades amenazadas, por ejemplo, las poblaciones indígenas y los sitios del patrimonio cultural, así como la inversión en el turismo sostenible y educación cultural. Mencionamos, la educación cultural, lo que decía, cómo vamos a tener prácticas culturales, ecológicas, por ejemplo, y también la protección de estas comunidades y de patrimonios culturales, de visitas, reservas. Entonces es importante tener una visión, y demandábamos que haya inversión en estos sistemas para que estos sistemas puedan ser ecológicos, puedan tener una visión. Lo que mencionaba, ¿verdad? Que se utilizan, hay aerosoles muy dañinos para el medio ambiente. Deben saber también cómo manipularlo, cómo deshacerse de esos elementos. Exactamente, y dentro de la declaración a nivel global, ya finalizando, era eso, que los jóvenes de todo el planeta ya estábamos hartos. Greta Thunberg, que participó, la conocí, estuvimos en las protestas de Glasgow, y todos los jóvenes mencionaban, ¿verdad?, de que lo que queremos es un cambio político, una visión orientada, un cambio sistémico, que cambiamos esa visión tan económica de ver la vida para entender el valor que se necesita. Hacer un cambio sistémico, cambio de sistema, un cambio donde de verdad podamos convivir sosteniblemente con la naturaleza. Eso es lo que necesita nuestro país, que podamos vivir con la naturaleza de una forma amigable y no verla como un objeto, verla como algo que nos vamos a beneficiar de ella. Obviamente lo hacemos, pero también ayudarle a la naturaleza a desarrollarse. Si la naturaleza está mal, pues vemos las repercusiones, ¿verdad? Exactamente. Entonces, como jóvenes, cambio de políticas, de una visión, y entender este cambio sistémico es tan importante. Excelente. Jonathan, agradezco muchísimo el hecho de haber compartido contigo esta mañana esos tips, conocer esas iniciativas que ustedes como jóvenes propusieron para un verdadero soluciones al cambio climático. Sí, muchas gracias, y pues para mí es un privilegio poder compartir. Realmente en el tema de El Salvador tenemos un camino largo, se necesitan implementar políticas más orientadas al desarrollo sostenible, al desarrollo sustentable, a una visión no de desarrollo económico, sino un desarrollo integral que beneficie tanto a la naturaleza como a las personas. Entonces, y esa visión es la que necesitamos, y eso comienza desde el hogar,
y tiene repercusiones en todas las esferas de la vida. Así es, muchísimas gracias y de esta manera nosotros nos despedimos, no sin antes agradecerle a ustedes su fiel sintonía. Nos vemos en una próxima emisión de Enfoque. Cuídense. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.